¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer una práctica combinada porque vamos a combinar un servidor que vamos a programar nosotros, es decir, una API concretamente con Express y con Node, o más bien con Node y Express en ese orden. Y por supuesto vamos a consumir esa API desde Power BI, pero va a ser un consumo un poco particular porque vamos a generar códigos QR, es decir, vamos a generar un listado de códigos alfanuméricos y luego vamos a generar el equivalente código QR de esos códigos alfanuméricos, ¿de acuerdo? Entonces en BI nosotros vamos a sacar un listado de todos esos códigos alfanuméricos y según vayamos picando en uno u otro, pues se actualizará la imagen, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a representar todos los códigos, sino que vamos a representar aquel sobre el que piquemos, y en el caso de que no haya ninguno seleccionado, pues naturalmente nos aparecerá un mensaje de que no hay nada seleccionado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, eso ya lo personalizaríamos como quisiéramos. Entonces vamos a empezar programando la API con Express. Para ello abrimos un Visual Studio Code, iniciáis un proyecto con una nueva carpeta y creamos, por ejemplo, pues un archivo JS que le voy a llamar index por comodidad mía, ¿de acuerdo? Vamos a instalar los módulos o la paquetería que necesitamos. En este caso ponéis npm install o ponéis sencillamente la i, y a continuación tenéis que escribir express QR code y UID, que va a ser el generador precisamente de esos códigos alfanuméricos, y QR code es precisamente la librería que nos va a permitir generar a partir del contenido que le pasemos pues un código QR. En este caso va a ser en formato SVG y ya veréis cómo lo volcamos a Power BI y queda chapo, ¿de acuerdo? Bueno, le daríais a intro, yo ya los tengo instalados, entonces no los voy a volver a instalar, ¿de acuerdo? Vamos entonces a codificar. Lo primero que vamos a traernos es nos vamos a traer el app, por tanto, escribís require y por supuesto express, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una llamada ya implícita aquí, explícita, de precisamente la función express, que es la que nos trae este require y entre comillas express, ¿de acuerdo? Nos trae un método express que llamamos ya directamente para que nos devuelva el objeto app. Bien, una vez que tenemos el objeto app, vamos a crear una variable con él, perdón, no es get, es set. Vamos a llamarle port y a continuación le vamos a decir que sea el puerto 3000, ¿de acuerdo? Es decir, a esta variable port le asignamos el número 3000. A continuación vamos a utilizar el método listen para escuchar, abrir nuestro servidor y empezar a escuchar en ese puerto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puerto le vamos a poner? Pues precisamente este que hemos dicho aquí, port, y a continuación tenemos que atender una llamada, una callback, que le vamos a llamar print, la vamos a crear esa función, y con los backst vamos a poner, por ejemplo, server running on port, y a continuación le vamos a poner aquí app.get y le vamos a pasar port de nuevo, ¿de acuerdo? De esta manera pues nos aparecerá por consola que este puerto se está generando en esta variable que hemos creado aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a crear esa función, vamos a llamarle const print, y en este caso vamos a ponerle un parent y sencillamente un console log parent, ¿de acuerdo? De esta manera. Es como una especie de alias de lo que es el console log. En vez de escribir console log, pues bueno, creamos una función print. Y así, bueno, pues repasamos un poquito lo de las funciones flecha, que tampoco viene mal, ¿de acuerdo? Bueno, esto si lo lanzáramos ahora, si grabamos esto y lanzamos esto desde la consola, Node index.js, pues bueno, veis aquí el mensaje, el servidor está corriendo en el puerto 3000, y si nos vamos aquí y ponemos localhost 3000, le damos a intro, y bueno, si lo escribo bien mejor, le damos a intro y como veis, pues en este caso no aparece nada porque no hay nada definido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir una ruta, de hecho vamos a parar esto aquí, vamos a definir una ruta con app.get, vamos a decirle que se va a llamar barra QR code, es decir, va a estar dentro de lo que QR code, dentro de lo que es la raíz, y a continuación pues este nombre que le damos de QR code, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a llamar? Va a llamar a una función, es decir, cuando nosotros accedemos a esa URL, pues va a llamar el método generate QR code, sencillamente, ¿de acuerdo? Función que vamos a crear ahora. Entonces vamos a poner const QR code, no, perdón, es generate QR code, y no le vamos a pasar ningún parámetro. Bueno, sí, hay que pasarle el request y el response, así. Y aquí es donde nosotros vamos a implementar nuestra función. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, pues generar el código ID. ¿Y cómo generamos este? Bueno, pues vamos a llamar aquí, vamos a traernos un método que se llama el v4, ¿de acuerdo?
y sencillamente lo traemos de la librería V4. Y nos vamos a traer también un método que en este caso se llama toString, ¿de acuerdo? Y viene de require QR code. De esta forma ya tenemos nuestros dos métodos, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces ahora voy a crear un array vacío que va a ser donde vamos a almacenar todos nuestros... Bueno, realmente va a ser un array de objetos, porque en él vamos a almacenar tanto nuestro código ID alfanumérico como nuestro código QR, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a hacer una llamada al método toString y vamos a ir pasándole cosas, ¿de acuerdo? Lo primero, el contenido que va a, digamos, sobre el que va a generar ese código QR. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues un ID. Es decir, tenemos que generar un ID, ¿de acuerdo? Entonces, como quiero generar varios IDs, vamos a aprovecharnos de un array anónimo. Con la función array vamos a generar, por ejemplo, 10 elementos. Tenemos que poner aquí el punto y coma para que esto no nos dé error. Y a continuación, con el método forEach, vamos a pasarle aquí i a la variable y vamos a empezar a crear aquí algunas cosas. Entonces, este método lo vamos a cortar de aquí y nos lo vamos a pegar aquí dentro, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear este ID y sencillamente es llamar a V4, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestro ID creado. Entonces, yo se lo paso como primer parámetro a la función toString. El segundo parámetro va a ser un objeto donde yo le tengo que decir qué tipo, en este caso, de código QR quiero generar. Bueno, no quiero generar ni de terminal ni UTF-8 porque eso solo me sirve para representarlos en un terminal, es decir, en una consola. Yo quiero el SVG que me va a generar todo el código necesario para generar una imagen vectorial de ese código QR, ¿de acuerdo? Y luego tengo que implementar, vamos a poner aquí la coma, tengo que implementar una función callback que me va a tener el error en caso de que se genere algún error o por el contrario, pues el dato, ¿de acuerdo? Bien, vamos a subir un poco más, quizá voy a bajar esto un poquillo y nos venimos aquí, perfecto. Entonces vamos primeramente a validar si realmente se ha producido un error. Entonces, en el caso de que se produzca, vamos a retornar un print que le vamos a poner, voy a utilizar estas backsticks, ocurrió un error. Y luego a continuación pues voy a poner aquí el ER, ¿de acuerdo? Para que nos salga toda esta literatura que aparecerá asociada a la excepción que se lance en el caso de que se genere algún error. Si no hay ningún error, bueno, pues yo pongo mi QR, es decir, mi matriz QR o array más bien, y con el operador de split o de no sé cómo llamarla de propagación, el operador de propagación, pues vamos a almacenar el contenido que ya tenga QR, es decir, en cada iteración se va a ir almacenando un nuevo elemento, entonces con esto le estamos diciendo que almacene todo lo anterior más algo nuevo, y algo nuevo va a ser un objeto donde va a tener un ID y un data, y fijaos que le estoy llamando a la propiedad exactamente igual que al valor. Yo podría escribir esto y sería exactamente igual. Sin embargo, JavaScript reconoce, en este caso, pues las últimas versiones de JavaScript reconocen que tanto la propiedad como la variable que le voy a asignar se llaman exactamente igual, y entonces me permite escribirlo de esta manera, ¿de acuerdo? Es decir, sintetizarlo, reducirlo, de manera que tanto la propiedad como la variable que se va a asignar a esa propiedad se llaman exactamente igual, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se cumpla esa condición, pues entonces lo puedo escribir de esta manera sin necesidad del dos puntos ni nada más. Bien, una vez que yo tengo todo esto implementado, vamos a recoger esto un poquito para así. Entonces yo ahora esta función tiene que devolver algo. Esta función concretamente la estoy definiendo aquí, es este de aquí. Bien, pues ¿qué voy a devolver? Pues voy a devolver el objeto response y voy a utilizar JSON y a continuación le voy a pasar, en este caso se llama QRs, ¿de acuerdo? Que es un array, en este caso, de objetos. Cada objeto tiene dos propiedades, que es un ID, una propiedad llamada ID y una propiedad llamada data, ¿de acuerdo? El ID contiene el código que genera aquí nuestra librería V4, ¿de acuerdo? Bueno, más bien la librería, sí, V4, y luego posteriormente el data lo que contiene es este ID convertido a SVG, pero ese SVG tiene una representación vectorial gráfica de un código QR. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros grabamos esto, fijaos, vamos a lanzar ahora, vamos a lanzar el servidor, vamos a poner code index.js, y si ahora nosotros accedemos a esta URL, es decir, QR code, le damos a intro, y me está dando un error porque dice que no puede encontrar el módulo V4. Vale, no puede encontrar el módulo V4 porque esto no es V4, es UID. ¿De acuerdo? Me equivoqué yo ahí. Ahí fue columpiada mía. Vamos a lanzar otra vez. Y ahora sí, simplemente un F5.
Bueno, recargamos aquí y fijaos que yo ya tengo mi ID y todo lo mismo. Bien, yo quiero comprobar realmente si este SVG que tengo aquí, fijaos, yo tengo dos propiedades, un ID y tengo un data aquí, ¿de acuerdo? Yo quiero comprobar si esto realmente es un código QR o no. Bueno, pues eso es tan fácil como pulsar F12 y nos vamos a ir aquí a la consola, ¿de acuerdo? Vamos a pulsar Control L para eliminar todo esto y con un fetch nosotros vamos a consumir exactamente esta URL de aquí. Voy a copiar esto aquí y lo voy a pegar aquí. Esto es para verificar si realmente lo estamos haciendo bien. Yo sé que esto me devuelve una promesa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a matar esa promesa o resolverla más bien y entonces me devuelve un objeto response. Bien, yo voy a llamar a .json porque es un objeto JSON y voy a hacer aquí otro await, ¿de acuerdo? Entonces, le doy a intro y fijaos que yo ahora ya tengo mis 10 elementos aquí. Bien, si yo quiero realmente representar solo uno, yo puedo poner esto, elemento 0.data, ¿de acuerdo? Y esto me da un error. Vale, me da un error. ¿Por qué me da un error? No puedo... bueno, me da un error por lo siguiente, porque tengo que encerrar esto así y ahora 0.data. Le doy a intro y fijaos que yo ahora tengo mi SVG, ¿de acuerdo? Tened cuidado cuando utilizáis esto porque realmente el contenido, fijaos que JSON realmente lo que está devolviendo es una promesa, ¿de acuerdo? Entonces tengo que resolverla. Para yo obtener el resultado de la resolución de esa promesa, tengo que cerrar entre paréntesis y entonces luego ya puedo indexar, ¿de acuerdo? Porque ya tengo un array. Perfecto, entonces tengo eso ahí. Bueno, si yo hago un document, bueno, antes de nada, perdón, vamos a, para no escribir todo esto otra vez, si yo hago un document.write y le paso todo este contenido, le doy a intro y fijaos que tengo mi código QR, ¿de acuerdo? Es decir, lo estoy haciendo exactamente bien, lo estoy haciendo bien, vamos, no exactamente, sino lo estoy haciendo bien. Si yo pusiera, por ejemplo, aquí el 1 y le doy, pues fijaos que me genera otro código QR y son diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a ver algún cambio, fijaos en la parte de arriba, como aquí lleva como 3 píxeles y sin embargo aquí no lleva ninguno, salvo este, que ya está donde esté blanco, ¿de acuerdo? Por tanto, son códigos QR diferentes. Bien, ya tenemos nuestra API y ya tenemos nuestros códigos QR que se pueden visualizar. Entonces, nos vamos a ir a Power BI y lo que vamos a hacer es obtener datos, ¿de acuerdo? Vamos aquí a Web y aquí tenemos que pasarle nuestra dirección. Bueno, pues vamos a copiarla exactamente igual que está aquí, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún tipo de error tipográfico, la copiamos del explorador, la pegamos aquí y le damos a aceptar. Ahora nos abrirá Power Query y fijaos que Power Query ya nos detecta tanto el campo ID como el data, es decir, ya ha resuelto él, nosotros no tenemos que hacer nada al tirar de este asistente, digámoslo así, o de este wizard, que lo que hace es pues descomponer esa API en todos los registros que contiene, y todos los registros pues son los objetos JSON que hemos generado con dos propiedades, el ID y el data, ¿de acuerdo? De esta manera ya tenemos nuestro modelo de datos perfecto. Bien, lo vamos a validar y por tanto le vamos a dar cerrar aquí para que nos lo pase directamente a lo que es el escritorio o el diseñador de informes. Bien, una vez que lo tenemos aquí, yo voy a arrastrar aquí una tabla, ¿de acuerdo? Voy a insertar una tabla y fijaos, yo aquí ya tengo mi modelo de datos con esos dos campos, con data y con ID, ¿de acuerdo? Yo podría verlo aquí, podría irme a esta propiedad concretamente, ¿de acuerdo? Pico aquí y bueno, aquí veo todo el contenido, ¿de acuerdo? Los códigos generados, todos diferentes, y por supuesto el código QR pues en formato SVG, que claro, es una parrafada pues bastante curiosa, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo lo que voy a hacer es arrastrar mi ID nada más ahí. Yo quiero mi ID, vamos a hacer esto de forma que, así, perfecto, que quede todo en una sola línea y lo vamos a agrandar, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a comprimir un poco más, perfecto, ahí. Y tengo mis 10, ¿de acuerdo? Aquí hay 10 IDs. Bien, entonces yo ahora voy a coger y voy a introducir este otro objeto, ¿de acuerdo? Es un objeto HTML Content. Esto lo tenéis aquí, vais aquí a obtener más objetos. Y claro, tenéis que meter una dirección, ¿de acuerdo? Yo me cerré la sesión porque es una dirección de la empresa para la que yo trabajo y obviamente eso no se puede mostrar, ¿de acuerdo? Podéis registraros, lo que pasa es que no os va a permitir registraros ni con una cuenta de Hotmail, ni con una cuenta de Gmail, ni nada que detecte que pueda ser una cuenta personal. Tiene que ser una cuenta que él detecte que es de una empresa, ¿de acuerdo? Es decir, un dominio de una empresa. Entonces, bueno, yo no voy a decir aquí dónde trabajo y obviamente no lo voy a mostrar, pero os abrirá un panel donde podréis ver toda una librería de objetos y entre ellos está pues este HTML content, ¿de acuerdo? Que me permite, pues fijaos, si yo a este HTML content le arrastro este data,
aquí ya me muestra los códigos QR. El problema que hay aquí es que me los está mostrando todos. Obviamente me muestra todos, ¿de acuerdo? Por cada uno pues genera esa etiqueta SVG y los está almacenando todos. Y yo no quiero eso, yo quiero almacenar por cada uno que pica aquí. Que obviamente, si os dais cuenta, me lo filtra, ¿de acuerdo? Es decir, me lo está filtrando, pero yo quiero que aparezcan ya así desde un principio, es decir, que no aparezcan todos cuando pico fuera, porque esto, pues bueno, es un poco cuando pique fuera aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a crear una medida, nos vamos a medir aquí, nueva medida, y yo le voy a llamar, por ejemplo, pues QR selected, ¿de acuerdo? De esta manera, selected. Perfecto. Entonces voy a hacer esto un poco más grande para que se vea bien y vamos a darle unos intros. Y entonces voy a crear una variable y a esta variable le voy a decir que se va a llamar precisamente el ID selected, ¿de acuerdo? ¿Y qué función voy a utilizar yo para almacenar ese ID seleccionado en esta variable? Bueno, pues voy a utilizar selected value, que aquí lo tengo, y le voy a pasar este precisamente. Perfecto. Una vez que yo tengo esto, entonces yo ahora ya puedo retornar y voy a utilizar la función quality, o yo esto no sé cómo se pronunciará en inglés, quality o algo así, imagino que será, y a esta función le voy a pasar precisamente el ID selected. ¿Y qué hace esta función? Bueno, pues esta función va a devolver este contenido siempre y cuando no sea blanco. Es decir, si es blank, si el resultado que me devuelve es blank, y es lo normal que te devuelva cuando no tienes nada seleccionado, pues entonces nos va a devolver algo que le pasemos como segundo argumento. Y aquí lo que podemos hacer es pasarle, por ejemplo, un H1, mismamente, que ponga no hay ID, vamos a poner no hay ningún ID seleccionado, ¿de acuerdo? De esta manera. Entonces cierro aquí, pongo H1 otra vez y cierro, ¿de acuerdo? Entonces le doy a intro y ya tengo mi medida creada. Entonces fijaos, si yo ahora quito este ID de aquí, perdón, no, este no era aquí, esto sí, aquí, selecciono este objeto de aquí y le arrastro mi medida, vamos a quitar el data de aquí y arrastrar esta medida de aquí. Fijaos que ahora me dice que no hay ningún ID seleccionado, ¿de acuerdo? Esto podríamos maquetarlo un poco más, centrándolo, poniéndolo incluso de color, como queráis, ¿de acuerdo? Porque podéis, es más, si seleccionamos aquí esto, nosotros podemos estilizar esto, ¿de acuerdo? Yo puedo poner un style y lo único, aquí vamos a utilizar comillas simples y ponerle, por ejemplo, color, no sé, un color tomato, ¿de acuerdo? Entonces yo doy intro y aquí me aparece ya en color rojo y podéis aplicarle fuentes, en fin, que esté, no sé, aplicarle peso a la fuente, lo que queráis, ¿de acuerdo? La cuestión es que si yo selecciono aquí, fijaos que me está visualizando el QR exactamente el que yo estoy seleccionando ahí, ¿de acuerdo? Este vamos a coger y ponerlo un poco mejor, ¿de acuerdo? De esta manera. Y cada vez que yo seleccione, pues me está mostrando un código QR. Lo que no quiero es que me salga, a ver, es que no sé cómo quitarle, antes me había desaparecido la barra y ahora no me desaparece. Bueno, es igual, tampoco importa demasiado. La cuestión es que cuando yo vaya seleccionando cada uno de los ID, pues si os dais cuenta se va actualizando el código. Luego ya es cuestión, y cuando yo pico fuera, cuando no hay nada seleccionado, podríamos separarlo un poco más para que no, bueno, esto sería cuestión ya de diseño, que no voy a entrar en ello porque siempre se tarda la de Dios en andar posicionando y ordenando y tal. Entonces, bueno, no es el objetivo, pero fijaos que yo cada vez que seleccione un código pues se va actualizando, ¿de acuerdo? Sí es cierto que quizá esto pues tendríamos que darle un tamaño o algo para que se mantuviera un poco más estable y no me apareciera la barra de scroll, que no sé por qué me aparece la barra de scroll cuando antes no me aparecía, ahora desapareció. Bueno, es cuestión de darle unas dimensiones ahí. A ver, que no aparezca. Bueno, pues por ahí más o menos ahí tenemos nuestro código QR, ¿de acuerdo? Entonces vamos seleccionando y fijaos, yo lo que puedo hacer es seleccionar estos dos, que hay que seleccionarlo con control, y podéis agruparlo, ¿de acuerdo? Agruparlo en uno solo, de forma que ahora se selecciona pues este solo nada más. Y entonces, bueno, vais picando y se va actualizando. Esto cuando lo subáis pues desaparecerá todos estos elementos de edición y aparecerá mucho mejor. Bueno, pues este es el ejercicio de hoy. Como veis, hemos creado una API que genera este código y luego lo consumimos a través de
a través de la aplicación de Power BI y mostramos de manera individual el código QR. ¿De acuerdo? Bueno, yo espero que os haya gustado, que aprendáis algo y si os gusta le dais al like y si no, pues bueno, sencillamente pasar, que es lo que hacemos, ¿no? Habitualmente. Venga, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.